Lía. Sí. Ella es la gerente de Abaco Consultores, una mujer que está a mil, pero siempre hace una parada para poder solucionarnos esos problemas que tenemos con Hacienda, con las cuentas y con tantas cosas que hacen que los números a veces no los comprendamos. Pilar Alía, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Gracias. Bueno, enseguida hablamos de se acaba el año, en muchos meses han estado mucha gente en el ERTE, el año que viene hay que hacer la declaración, cuidado con este mes de noviembre, que si no avisa a las empresas del ERTE, bueno, ahora te lo pregunto, Pilar, pero si tienen alguna duda, 925 28 87 91 o el WhatsApp 660 37 3930. Tenemos que estar muy atentos al ERTE, se acaba el año y... Va a afectar a la declaración de la renta. No, claro, Sí, afecta mucho a la directamente a la próxima. declaración. Sí, evidentemente las personas que durante el año 2020 hayan estado en ERTE, por los diversos motivos de la pandemia, causas económicas y demás, tienen que tener en cuenta que a 31 de diciembre han tenido dos pagadores. Eso implica que están obligados a hacer declaración de la renta si sus ingresos han sido superiores a 22.000 euros y los ingresos del segundo pagador superiores a 1.000 euros. O sea que si tenemos esos dos conceptos, tienen que hacer esa declaración de la renta con dos pagadores. Exactamente. Y cuando hay dos pagadores, ¿qué supone? La mayoría de las pues veces. supone que se da por hecho que las declaraciones de la renta saldrán a pagar. Por eso, hoy es día 1 de diciembre y es un buen día para quien se haya incorporado a su empresa y demás del ERTE, pueda hablar con el Departamento de Recursos Humanos o quien elabore las nóminas y le avise de la posibilidad de aumentar la retención para pagar menos. Subirse una retención más alta, ponerse unos puntos más en la retención. Yo ayer en el grupo que tenemos de amigos, uno decía, el año que viene nos van a dar un palo con esto del ERTE los dos pagadores que nos vamos a quedar helados. Pero va a ser tan grande el palo. O sea, la gente que, por ejemplo, nunca la ha ido siempre a devolver, ¿el palo es importante? Sí, pero es que además, ¿sabes lo que pasa, Alfonso? Que en el pago de los ERTEs a las personas que han estado inmersos en este tema, es que ha habido problemas en el cálculo de las retenciones, no se han considerado los hijos, ha habido bastante problema en esto. Ya. Entonces, eso implica que tengan que ser los pagos en el año próximo mayores. Si no te han tenido en cuenta tus hijos, incluso imagínate, hay personas que por errores de todo el volumen que ha habido de trabajo han estado cobrando más importe o se lo solucionan antes del 31 o lo tienen que declarar. O luego lo van a tener que devolver después. Claro. Efectivamente, igual no se han dado cuenta, no, si se han dado cuenta y si, por ejemplo, imagínense que le han pagado dos nóminas a la vez, 1.300 euros más, por poner una media, esos 1.300 hay que devolverlos. Hay que devolverlos, porque yo creo que ya lo advertí aquí en alguna ocasión, que incluso se abre la posibilidad de sancionar a la persona que haya cobrado más y no lo devuelva. Lo dijiste, pero habrá mucha gente también que esté en ERTE y que tenga una baja maternal. Sí. ¿Qué pasa con esos dos conceptos? El tema es lo mismo las mujeres empleadas por cuenta ajena con baja maternal que las autónomas que han cesado la actividad por motivos de la pandemia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando tú estás cobrando, estás en ERTE, no estás cotizando y el derecho a la deducción por hijos menores de 3 años de 100 euros al mes te exige cotizar. Si estás en ERTE no vas a poder aplicar esa deducción. O sea, que no van a poder cobrar esos 1.200 o 100 euros al mes según cada una como Claro, lo elija. pero bueno, puede haber, Juli, el prorrateo, es decir, una mujer ha trabajado 6 meses y 6 meses en ERTE. Tendrá la deducción de 600 euros, ¿vale? Déjame que diga una cosa importante que yo me he enterado por lo menos esta mañana y probablemente muchos de ustedes tampoco lo sepan, que dice que han cambiado las condiciones de las empresas y que deben enviar informe de cada trabajador en ERTE. Esto quiere decir número de horas trabajadas. Sí. Si no, no van a cobrar. ¿Qué quiere decir esto? No, pues que los motivos a día de hoy de los tipos de ERTE que hay, ERTE por impedimento, ERTE por COVID, etcétera, hay personas que solo tienen una reducción de jornada, están en ERTE solo unas horas, entonces la empresa está obligada a informar al SEPE de las horas que trabaja cada persona, de periodos de vacaciones, las bases de cotización, etcétera. Pero esto es verdad que si no mandan ese informe las empresas Sí, está no se cobran. efectivamente, está habiendo bastante problema y si la empresa no envía
tampoco lo que estamos hablando, la situación personal del trabajador, número de hijos, estado civil, etcétera, no se calculan correctamente. Cada ERTE, Pilar Alía, recordamos, tiene una situación personal, entonces eso tiene que estar muy bien especificado porque eso es lo que va a provocar esos cambios e incluso que paguemos más. Insistimos, 1 de diciembre, lo decía Pilar Alía, pónganse en contacto con su Departamento de Recursos Humanos, incluso si tienen que subirse e incrementarse ese porcentaje de retención, subirlo 2 o 3 puntos más, les va a beneficiar. Tipos de ayudas, hablamos de ingreso mínimo vital, el plan Renove, ayudas al fondo COVID. ¿Qué va a pasar con esas ayudas? Sí, todo este tipo de ayudas que durante el 2020 las personas se están cobrando o van a cobrar este mes de diciembre, como el nuevo ingreso mínimo vital o un plan Renove de un vehículo, etcétera, no nos olvidemos, ahí, si superan los 1.000 euros, existe obligación de hacer la declaración de la renta, incluirlas y pagar por ellas. No nos olvidemos que lo llamamos ayudas, pero realmente son ingresos que percibe cada uno y como tal tienen que cotizar. Y hay que declararlas. Y hay que declararlas. Hay que declararlas, porque si no las declaramos podemos recibir una carta y una paralela de Hacienda además, reclamándonos. Es rápido, porque lo mismo el Estado, el SEPE, los concesionarios por el plan Renove informan a Hacienda y enseguida se cruzan datos. Pilar Alía, hasta donde yo sé, un empresario no puede despedir a un trabajador en ERTE, o eso ha cambiado. ¿Se puede despedir? No, el tema es que hay una disposición en la que se cita que cuando una empresa está en ERTE, durante 6 meses desde la extinción del ERTE total de la empresa, no se puede despedir a ningún trabajador. A ningún trabajador. Y a la inversa, imagínate que han salido del ERTE, se recupera, pero ese negocio de hostelería va mal. ¿Hay alguna ayuda para el empresario para esos despidos? No hay ninguna ayuda, pero es que en el periodo de 6 meses desde que todos los trabajadores de una empresa de hostelería, como dices tú, Alfonso, se han incorporado al ERTE, no puede despedir el empresario. No puede despedir. ¿Dudas? Sería un despido improcedente y... Carlos nos envía una duda, vamos a leerla, Pilar, por WhatsApp, ahí está. Nos dice Carlos, he estado en ERTE y lo he cobrado luego, recuperé mi trabajo, pero me siguieron pagando el ERTE. ¿Voy a tener que tributar por ello a pesar de que lo devuelva? Claro, es lo que estamos hablando. Este es el típico caso de lo que está ocurriendo ahora mismo. Si él con el SEPE soluciona hasta el 31 de diciembre la posibilidad de que le regularicen todo, devolver y que ya conste en su certificado de retenciones del SEPE los ingresos que son reales para esta persona, tributa bien en la renta. Si no, el procedimiento es que aunque haya cobrado de más, debe declararlo en renta a pesar de que luego lo rectifique. Pero tampoco que se agobie mucho la gente con esto, porque entendamos que hasta que empiece el periodo de la declaración de la renta en el mes de abril, se supone que empezará, hay tiempo para poder regularizar estas cuestiones. Mira, tenemos otra consulta. Nos llama Karen desde Toledo, trabaja en una empresa de limpieza. Hasta agosto le retuvieron un 2% la nómina. El mínimo. Desde septiembre hasta diciembre le han retenido un 42%. Desde septiembre hasta diciembre. ¿Cómo puede solucionar esto? Un 42%. Sí. ¿Pero su empresa? Su empresa, sí. Pues lo tiene que hablar con la empresa, porque si la han retenido tanto, la empresa entiendo que será un error y la tendrán que devolver. Debe ser que al principio le han retenido muy poquito y luego le han hecho el ajuste. Pues comprobar que con arreglo a su volumen de ingresos es correcto, y si no es correcto la empresa le tendrá que devolver. Es interesante para este tema que todo el mundo sepa que hay un programita en la página de la agencia tributaria que, si introduciendo tu situación personal y tus ingresos y cotización a la Seguridad Social, te calcula el tipo de retención, puede servir de ayuda. Y te puede servir para que tú luego en tu nómina compruebes te están reteniendo mucho o poco, porque eso es fundamental para saber si nos van a devolver o nos va a tocar pagar en la declaración de la renta. Claro, puede servir de ayuda utilizarlo. Hay empresas también aquí en Castilla-La Mancha que están en régimen de módulos, muchísimas empresas en esta región. ¿Cómo tienen que calcular el rendimiento estas empresas? Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que un empresario o un autónomo puede elegir entre estar en módulos o en estimación directa simplificada. Por motivos del COVID salió un Real Decreto en el que se decía que el empresario que estaba en módulos, que está obligado por ley a estar 3 años mínimo,
Por este tema de excepción de la situación sanitaria podía salir de módulos y entrar en estimación directa. Quien continúe en módulos y no haya salido, que tenga en cuenta que como los módulos se calculan por días, en los periodos de pandemia y cese de actividad no tienen que tenerse en cuenta esos días. Hay que regularizar para pagar menos. Vale. ¿Vale? A ver, algo muy importante que está sucediendo desde hoy, además tú llamas la atención en tu Facebook, hoy es 1 de diciembre y nueva subida de la cuota de autónomos. Sí, Esto sí. afecta a mucha gente, además pasándolo mal. Sí, sí. Cuando se dijo que se iba a bajar. Sí, no solo nos ha ¿Cuánto les bajado. afecta a los autónomos? Pues en una media de 24 euros al mes puede estar la subida. Es una regularización que se ha hecho del año 2020 en las cuotas de autónomo de los últimos meses, pero también ya se sabe que desde el 1 de enero del 2021 viene una nueva subida en la cuota de autónomos en torno entre 6 y 12 euros mensuales. Pues ya está bien, ¿eh? Bueno, pues esas son las subidas que vamos a tener, pero luego también podemos nosotros evitar tener una subida y que nos devuelvan dinero. ¿Cómo? Pues con los donativos y con tributaciones que nos dan esos donativos. Por ejemplo, donativos al Tesoro Público. ¿Cuánto me pueden devolver a mí si yo hago una donación de ese tipo? Vamos a ver, con el tema del COVID lo que se ha hecho es modificar la deducción de donativos, pero siempre que sean donativos relacionados con la pandemia, ¿vale? Entonces hay una deducción de un 80% para los primeros 150 euros y el 35% para los restantes. Donativos relacionados con tema de la pandemia. Y ahora que estamos a 1 de diciembre, como tú dices, ¿hay alguna norma nueva que debamos saber con respecto a la declaración de la renta del próximo año? ¿Algo que pues quieras tenemos, adelantarnos, Pilar? Está en estos días tramitándose en el Congreso de los Diputados el tema de los planes de pensiones. Eso te iba a decir Sí. yo. Los planes Eso es un de... tema importante, porque aquí hay Sí. muchísima gente que tiene planes de pensiones. Los planes de pensiones, este será el último año en el que se puedan aportar con motivos de reducir el pago de la renta los 8.000 euros. Este será el último año. A partir del año que viene, el máximo se piensa estará en torno a 2.000 euros. Es un capítulo importante. Aquí hay muchísima gente que se hizo en su día un plan de pensiones pensando que eso podría ser pues un futuro de evoluciones y de ingresos. Esto ha cambiado y creo que merece que hagamos un tema, Sí. si quieres, contigo Hombre. otro día que puedas venirte. Sí, me gustaría advertir, antes de terminar, que antes del 31 de diciembre, gente que tenga planes de pensiones con aportaciones anteriores al ejercicio 2006, que tengan en cuenta que quizá depende de la casuística de cada uno y de cada plan, sea el último año en el que pueden rescatar en forma de capital con reducción del 40%. Es una ventaja fiscal, que lo tengan en cuenta. Planes y lo hablen anteriores con a su banco. 2006. Aportaciones anteriores al año 2006. Pues de las pocas ventajas fiscales que nos quedan ya, Pilar Alía, De que las solo pocas. hacen más que quitarnos, por todos lados. Sí, al final te toca más pagar que te devuelvan, en fin. Pilar Alía, muchas gracias. Muchas Que hay que estar atentos, que se gracias. acaba el año y la Encantada declaración de hay que veros. tenerla clara. Igualmente, Un nosotros placer. a ti. Ven más Que veces, sigas por igual de favor. brillante en todos los sentidos. Bueno, Gracias a vosotros. seguimos en Estando Contigo.